Buenos días, Presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. A propósito de tapar baches, ayer trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó entregar las listas de los juzgadores al Senado y así iniciar el proceso de selección y elección para rumbo al 2025. Le pregunto, Presidenta, ¿esto es optimista? ¿Cree que esto podría ser el inicio de una solución a la disputa entre poderes? Y si esto también puede ser resultado de la reunión entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta Norma Piña, ¿esto abriría la posibilidad de que usted se pueda reunir con la Corte? No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice, ministro? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es. Bueno, ahí está otro caso. Para que se retrase, no más que no se pague, para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora, el PRI y el PAN presentan esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces, magistrados y ministros? Nada. Ellos mismos quieren, fíjense de qué tamaño es su contradicción. Nosotros dijimos cuando se presenta la reforma, a ver si me explico con calma para que se entienda. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin
los partidos políticos como intermediarios en ese proceso. No es como en las elecciones a presidenta, a diputados, senadores, cabildos, presidente municipal, diputados locales, donde participan los partidos políticos. En el caso de jueces, magistrados, ministros de selección, los partidos políticos tienen prohibido participar. Entonces, no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. Entonces, así de que digan, bueno, que no. Entonces, el llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. Para seguir hablando bien de la Corte, ayer la segunda sala también aprobó un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, donde se limitan las facultades de la UIF, particularmente para bloquear cuentas ligadas a la delincuencia organizada. Uno de los interesados, el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, fue el que promovió este recurso a través de su abogado. ¿Qué opinión le merece que, por cierto, la ministra Lenia Batres advirtió que beneficiaría precisamente a figuras como Cabeza de Vaca? Lo estamos revisando. Les pedí hoy justamente a la consejera jurídica, al doctor Saldívar, que analicemos cuáles son las implicaciones, o sea, exactamente a qué se refiere esta resolución y cuáles son las implicaciones, porque tiene que ver con lavado de dinero en el extranjero. Entonces, lo vamos a revisar antes de poderles dar nuestra opinión, y ya que tengamos una revisión clara, que se pueda explicar claramente, se los planteamos aquí en la conferencia. Finalmente, Presidenta, ayer se aprobaron los cambios en el Congreso de la Unión a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 en materia de soberanía energética. Me gustaría conocer su opinión, porque para uno se trataría como una renacionalización, es decir, en positivo, de Pemex y CFE, fortalecimiento, pero hay ya voces típicas de la iniciativa privada que hablan de competencia desleal y de un monopolio público. Sí. Primero, felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013. Ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales: la soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo accesibles a la población. Gracias a la nacionalización de la industria eléctrica vino un proceso de electrificación en México que hoy llega prácticamente al 99%. Si no se hubiera dado esa nacionalización, con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Entonces, ese objetivo no necesariamente es el de brindar servicio público. Viene un proceso de reformas en el caso eléctrico desde 1992 con Salinas de Gortari hasta la reforma del 2013, que finalmente logran cambiar la Constitución. Ahí se abre un mercado eléctrico y cambian las empresas públicas a ser empresas productivas. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas. Deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había
en la época principalmente el periodo neoliberal, pero antes también. Entonces, claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas, su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces, pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí se revierte una parte de la reforma del 2013 y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Entonces, sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio. Entonces, al pueblo de México esto es muy bueno. Fíjense lo que ocurrió en España cuando toda la crisis del gas. Tarifas de la electricidad, que está privatizada prácticamente toda la industria eléctrica, tarifas de la electricidad impagables para los españoles. Ni el propio gobierno español pudo poner esquemas de regulación que permitieran bajar la tarifa. ¿Qué hacen todos los países del mundo? Y eso está en todas las reglas de cualquier país. La soberanía del país depende en mucho, porque nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, y también la inversión privada. Entonces, ¿qué le pedí para que no haya preocupación en el sector privado? Por supuesto que es algo que veníamos trabajando, lo dijimos en campaña, no es algo nuevo, que haya una mesa de trabajo para que se entienda cómo pueden participar, en dónde pueden participar. Todos los contratos que había con CFE, todos son respetados, no tiene ningún problema lo que existe actualmente. Hay una serie de amparos que vienen de años pasados de este modelo de autoabasto que muchas veces presentó aquí el presidente López Obrador, que como algunas tiendas compran electricidad muy baja, que no tiene nada que ver con el mercado eléctrico, y también con ellos nos vamos a sentar en mesas para platicar. Pero somos la cuarta transformación y eso significa hacerle caso al pueblo y recuperar un modelo que no es o más bien generar un modelo, porque no es recuperar, sino un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México. Entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores. Ahora sí, hay un grupo que es hasta un tema ideológico, en donde lo que piensan es que lo público es ineficiente per se, o que todo lo público no es derecho, sino debería ser una mercancía, hasta la educación o la salud. Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, y también en la soberanía energética y también en la inversión privada. También creemos en ello, que es importante y benéfico para el país, bajo estas condiciones que se plantearon. ¿Quién más por acá? A ver, aquí. Presidente, es una pregunta a favor, ¿se puede? Presidenta, usted debe ir al foro de la cumbre climática de Bakú en Azerbaiyán,
porque de acuerdo con el semanario Der Spiegel, solamente Margaret Thatcher y la ex canciller Angela Merkel, que estudió química cuántica, y la señora Thatcher estudió investigación en química, tienen una visión general de lo que enfrenta el planeta a propósito del cambio climático. Y Der Spiegel hace alusión a su caso como investigadora en ingeniería climática. ¿Asistirá o no? ¿Pedirá permiso al Congreso para viajar a Bakú, Azerbaiyán? Porque ahí se le requiere. Este es el primer punto. El segundo punto es que la gobernadora electa de Veracruz se ha pronunciado, ella también ingeniero, por activar… Ingeniera, sí, correcto. Se ha pronunciado por activar la tercera planta nucleoeléctrica en Veracruz. ¿Cree usted que, dado que la energía nuclear es menos sucia que la tradicional, haya condiciones para que en Veracruz se cree una tercera planta nucleoeléctrica? Y finalmente, Presidenta, en este sentido, ¿hay condiciones para que en su administración, dado que tiene usted mayoría calificada y tiene a expertos como el exministro de la Corte, que no se religió buscando a la presidencia y negó esa posibilidad, para reformar el artículo 27 constitucional y ser congruentes con la economía social, dado que los representantes de la economía social fueron quienes sufragaron más por usted en la pasada, me refiero a campesinos entre otros, en la pasada elección del 2 de junio? Sí, no creo que vaya a ir a la COP, va a ir la secretaria de Semarnat. Nosotros tenemos una tarea principal aquí en México. Lo que estoy valorando es si vamos a ir al G20, que es en noviembre, pero como les decía, es el 20 de noviembre, tengo que estar en México por obvias razones. El 19 habíamos planteado, fíjense, hay muchísimo interés en inversión en México. Hoy leí una nota de un directivo de HSBC que dice: me siento muy optimista de todo el desarrollo que va a tener el país. Lo digo acá porque es el financiero. Y recientemente se han anunciado varias inversiones en México y, como lo dije, no tiene de qué preocuparse el inversionista nacional y extranjero, tiene todas las condiciones para desarrollar sus empresas, claro, que no impacten al medio ambiente o que tengan sus medidas de mitigación, que sea, si son grandes demandantes de agua, que no sea donde hay escasez de agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el 20 de noviembre tengo que estar aquí, el 19 viene el primer ministro de Alemania con empresarios de Alemania, porque están muy interesados en invertir en México. Como les dije, el 15 también de este mes hay un encuentro con empresarios de Estados Unidos. Y justo en esas fechas, 18, 19 y 20, es el G20. Entonces tendríamos que ver si coincide ir un día o no, y si no, pues iría el canciller. Ahora, la tarea fundamental de un presidente y una presidenta es su país. Entonces, por supuesto que son importantes las relaciones internacionales, pero también para ello hay secretarios, secretarias que nos representan perfectamente. Entonces, eso es sobre la COP. Después, una tercera planta nucleoeléctrica. Sí, fíjense que yo no soy muy pronuclear, porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales. No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares, pero por el momento no tenemos contemplado crecer con nuclear. Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados de gas que ya
iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos, y otra parte con fuentes renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar mucho la generación pública y privada también, en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la Cuarta Transformación. Y el último punto, condiciones ante una mayoría calificada en el Congreso para una No tenemos reforma. pensado mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con SEDATU lleva la parte agraria, con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, ¿verdad? Porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si un pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además pues que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria, a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social, comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario, tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte de pueblo originario, pero no tenemos planteado, y también aprovecho para decirlo, porque en la campaña se dio y por si hay la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Iberdrola le debe a México $600 millones y por un litigio en el Poder Judicial finalmente, Presidenta, Iberdrola no ha pagado. ¿Cree que con el expertise del exministro, la doctora, también Iberdrola pueda restituir esa deuda que tiene con México, dado que el antiguo Poder Judicial le condonó ese pago de $600 millones que se tenía que resolver en el 2024 o en el 2023? Tendría que revisar exactamente a qué te refieres. ¿Qué horas son? Ya merito. A ver aquí. Buenos días, doctora. Preguntarle, reiterando pues el tema de las reformas judiciales, usted antes de tomar posesión pues les dio un mensaje a los diputados para que cuidaran el proceso legislativo, para que se cumplieran las normas y los tiempos, de manera que no lo pusiera en riesgo. Con este tema del la contraposición entre los artículos, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un descuido o si tiene algún tipo de llamado a los diputados pues